Soberano Señor y Padre nuestro, hoy su pueblo aquí de rodillas, con su corazón lleno de gratitud, de gozo, de alegría, porque nos extiende la vida, nos extiende tiempo de gracia y nos podemos reunir nuevamente en este santo sábado, en estas horas sagradas, en donde el Señor nos permite reunirnos y alrededor de su santa palabra, de los testimonios, aprender, recibir más luz. Gracias, Señor, por este canal, por los recursos que nos ha permitido para que a través de este se siga levantando la voz, se dé a conocer la verdad, se dé a conocer el verdadero Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Bondadoso Señor, nuevamente elevamos nuestras voces para dejar en sus santas manos a nuestros hermanos delicados de salud, que de acuerdo a su santa y divina voluntad, nos conceda la restauración de nuestros cuerpos, Señor. Bondadoso Padre, gracias porque nuestros hermanos, sus familias, a las personas que hayan invitado a este estudio, estamos aquí y rogamos que sea la luz, la dirección de su Santo Espíritu que nos conceda el entendimiento para aprender, para entender y para luego compartir con las personas que desconocen estas grandes verdades. Señor, de todo corazón, rogamos que nos ayude a perseverar hasta el fin, que en medio de toda esta confusión, de todos estos vientos de doctrinas, doctrinas de demonios que inundan el mundo, nos conceda permanecer en pie, nos conceda no ser contaminados con estos vientos y que nos ayude a llevar estas verdades a otros, Señor, a sentir cada día esta urgencia, esta gran necesidad. Padre Celestial, concédenos su santa bendición, sus santos ángeles nos acompañen y nos rodeen siempre a nosotros y a nuestros seres queridos. Todo esto lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, un feliz santo sábado para todos. Nuevamente, con alegría, nos reunimos, aunque no estamos muy cerca los unos de los otros. Yo sé que cada uno nos sentimos cerca, unidos en el amor de nuestro Señor, unidos en la verdad. Para los que llegan por primera vez a, a este canal, estamos estudiando el libro de Esther, un libro que estudiaron nuestros pioneros, una escuela sabática que estudiaron nuestros pioneros, que en el día de hoy nos corresponde la lección número 10, que fue estudiada el 9 de diciembre de 1905. Este libro deja importantes lecciones para el pueblo de Dios que nos ha tocado vivir en estos tiempos, tiempos en que hemos estado viendo el cumplimiento de profecías, el cumplimiento de lo escrito, de lo inspirado a los profetas. Y por eso estamos gozosos y llenos de gratitud a nuestro Dios por permitirnos estos materiales y permitirnos podernos reunir a través de estos medios digitales.
Así es de que, hermanos, bienvenidos a esta escuela sabática. eh, Bienvenidos sus aportes, su participación y todo lo que podamos aportar que va a ser para beneficio de cada uno de nosotros. Entonces, nos disponemos a la lección número 10, hermanos, que trae como título El cautiverio se revierte. Si nosotros buscamos, a mí me gusta mucho buscar siempre el significado de las palabras para que nos quede bien entendido la idea de cada frase, la idea de cada palabra. El pueblo judío que estaba allá en el libro, en el imperio que narra este libro, que es el imperio de los medos y los persas, y que estaba bajo el reinado de el rey Asuero. ¿Por qué estaba en ese imperio el pueblo judío, hermanos? ¿Por qué dice aquí el cautiverio? Luego ya no se había dado la oportunidad de que los judíos regresaran a su tierra. ¿Qué podemos decir a esto, hermanos? Recordemos la historia, porque la historia es muy importante para ubicar los acontecimientos que están narrados en la palabra de Dios. Recordemos que hemos dicho que nuestro Padre Celestial, Dios, es quien gobierna la historia humana, que Dios sostiene, que Dios gobierna, que Dios dirige todas las cosas en el universo y lo hace porque tiene propósitos perfectos. Entonces, ¿qué pasaba con estos judíos que estaban allá en el imperio persa, de los medos y los persas? ¿Por qué estaban allá y por qué aquí se les llama como si estuviesen cautivos? ¿Me escuchan, hermanos? Sí, sí, le escuchamos, hermana. Bueno, recordemos, hermanos, que hubo un rey, el rey Ciro, ¿sí? El rey Ciro, mm, nos lo dice aquí este mismo libro más adelante, que él había hecho una completa provisión para que todo el pueblo judío volviera a Jerusalén. Todo eso está relatado en el libro de Esdras, pero que solo unos miles, unos 50,000, dice, regresaron en ese momento. Los demás no regresaron, quisieron quedarse allá en el imperio persa. Bueno, acá dice que no regresaron porque ya tenían, pues, estaban establecidos, tenían sus riquezas, sus comodidades, y optaron por quedarse allí. Se sentían muy bien, muy cómodos, y pues los que regresaron tenían que, dijéramos así, iniciar, partir de cero, de un nuevo comienzo, y entre ese nuevo comienzo era eh, participar en la reconstrucción de la obra del Señor. Entonces, el pueblo que estaba allí en el imperio, aunque no eran esclavizados en el sentido estricto de la palabra, no eran esclavos, ellos eran extranjeros y como todo extranjero debe someterse a las normas, a las reglas de donde, en el país que está viviendo. Allí los judíos del imperio persa, pues
legalmente no eran ciudadanos que tuvieran voz y voto, aunque sí estaban establecidos también con sus actividades económicas, pero ellos quisieron quedarse ahí y por eso enfrentaron lo que aquí hemos venido estudiando. En el sábado anterior hablamos de ese momento de crisis que no fue cualquier momento. Fue un momento en donde la angustia los llenó al saber que iban a ser el objeto de exterminio. Además que ese decreto tenía unas especificaciones crueles, venido de un hombre satánico como Amán, que odiaba a este pueblo y en donde ellos no tenían, según ese decreto, la oportunidad de defenderse, es decir, los convirtió en víctimas pasivas, donde ese decreto no les permitía reunirse ni mirar cómo podrían defenderse. Es decir, fue un momento bastante crítico. Ahora acá, en esta lección 10, vamos a mirar cómo esa situación eh, que los lleva a enfrentar esta crisis se revierte. Pero inicié con este pequeño comentario mirando que si este pueblo estaba allí, fue la decisión de los que se quedaron allí y por eso tuvieron que pasar por esa difícil crisis. El Señor nos está diciendo hace mucho tiempo dónde debemos estar, dónde debiéramos estar para cuando se llegue ese momento de crisis. ¿Hay algún comentario acerca de esto, hermanos? ¿Algún aporte? ¿Alguna reflexión? Bueno, hermanos, para mí la reflexión es pensar seriamente en la comodidad que es tan difícil de dejar. Y esa comodidad, el pensar en lo que ya tenemos establecido, en pensar en tantas cosas temporales, nos puede llevar a enfrentar momentos que el Señor no desea que su pueblo pase, aunque ha de pasar por crisis, que no sea por la desobediencia nuestra de permanecer en donde no debiéramos estar. No sé si algún hermano quiere agregar alguna otra reflexión sobre esto antes de empezar el estudio de las preguntas. Bueno, hermanos, hoy están muy calladitos, entonces empecemos con las preguntas. ¿A quién se le otorgó la casa de Amán? Recordemos lo que le sucedió a Amán en la lección anterior. ¿Qué le sucedió a Amán en lo estudiado anteriormente? Lo ahorcaron. Amán fue víctima de su plan, ¿no? De su plan satánico. Recordemos que él mismo mandó a construir la horca con esa altura, digo yo, impresionante, pensando en que
sería la única forma en que él se iba a librar de esa persona que le robaba toda la alegría, toda la gloria que él tenía a pesar de sus riquezas, a pesar de sus numerosos hijos, a pesar de ser el segundo en el reino, según él, a pesar de ser el preferido de la reina, que lo invitaba a banquetes personales, privados. Mardoqueo le robaba todo eso a él y él quería desaparecerlo según el consejo que le dieron sus amigos y su esposa. Entonces, vamos a mirar en el libro de Esther capítulo 8, vamos a estar pendientes de este capítulo 8, versículo 1. Bueno, hermanos, capítulo 8, versículo 1. Un hermano o una hermana que... Amén. El Gracias. mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Bueno, entonces dice que el mismo día, o sea, el mismo día en que colgaron a Amán, dice ahí en el versículo 10 del séptimo del capítulo 7, dice, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y así se apaciguó la ira del rey. Ese mismo día, el rey Asuero le entrega a la reina la casa de Amán. ¿Qué significa que le entrega la casa de Amán? Le entrega todos sus bienes. Acordémonos que ya nos habían relatado que Amán era un hombre de muchas riquezas. Todo eso fue entregado a la reina Esther. Dice que allá, como costumbre de estos imperios, este imperio persa, los bienes pasaban, pues, no decimos ahora pasan al Estado, sino que pasan a manos del rey, y el rey podía entregárselos a quien quería. Y dice, le entregó su casa, no solo su casa, le entrega todas sus propiedades, su riqueza, y en el imperio eso significaba que también su posición social, política, todo eso se traspasa a la reina Esther y ella eh, se lo traspasa también a su primo Mardoqueo. Entonces dice, ¿qué posición se le concedió a Mardoqueo? En el versículo 1 y 2, volvemos a leer nuevamente el 1, para saber qué posición se le da a Mardoqueo después de que él ya se le hace ese reconocimiento público, donde el mismo Amán tuvo que eh, prepararle o llevarle los vestidos reales, llevarlo en el caballo real por todas, eh, digamos, las principales calles de la capital de Susa y hacer que otra persona levantara la voz y dijera por qué se le estaba haciendo ese reconocimiento a Mardoqueo. Entonces dice el capítulo 1, hermano o hermana, el El versículo, mismo día, el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Amén. entonces, ¿qué posición se le concedió a Mardoqueo? ¿Qué posesión, hermano? ¿Qué posición se le concede a Mardoqueo? Cuando el rey se quita el anillo que recogió de Amán, porque Amán era el que tenía ese anillo, y se lo dio a Mardoqueo. Entonces, ¿qué posición viene a tomar Mardoqueo? Viene a La po- ser la mano derecha del rey, ¿no? Pues porque Amán era como el segundo en poder después del rey Asuero
Y Mardoqueo al tomar ese lugar, toma también pues esa posición de poder. O sea, Mardoqueo viene a tomar la posición que tenía Amán y ser el segundo en el reino, o sea, como el gobernador o como el que gobierna a los gobernadores de las 127 provincias, el más cercano al rey. Además, dice que Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán, es decir, usted va a administrar todos estos bienes, todas estas riquezas que eran de, de Amán. Entonces, estamos todo el tiempo viendo cómo se revierte todo. Por eso dice el cautiverio se revierte, ¿no? Y revertir significa deshacer algo que estaba, anular, cambiar, volver atrás, transformar algo. Entonces, ¿cómo se revierte eh, todo en ese momento después de que pasa o en el momento en que ha pasado lo más duro de la crisis? Y Mardoqueo y Esther reciben los bienes de Amán y Mardoqueo toma la posición de Amán allá en el gobierno, ¿no? Dijéramos, de este imperio. Aunque Mardoqueo era primer ministro, nos preguntan, ¿fue derogado el decreto de matar a todos los judíos? Veamos en el versículo 3. Si ese decreto fue derogado, decir derogado quiere decir anulado, cambiado. Versículo 3, hermanos. Versículo 3 del capítulo 8. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Ar- Agarrue, Agarrue y su Agageo. designio que había tramado contra los judíos. Gracias, Amén. hermana. Gracias. Entonces, ¿se había derogado el decreto, hermanos? Sí, ¿Fue derogado el decreto de matar a todos los judíos? sí, Según eh, este versículo, había un decreto que ya había sido publicado, había sido llevado a todas las 127 provincias. Nos relata la palabra que ese decreto se llevó en todos los idiomas para que, según los idiomas de cada provincia, porque pues en el imperio había mucha gente de otros lugares que habían sido conquistados por el rey o por los reyes que habían pasado de ese imperio. Y entonces Esther, recordando la vigencia de ese decreto, va y se presenta nuevamente delante del rey. Ya ahí no lo pensó, que el peligro al que ella se exponía presentándose ante el rey sin ser llamada. Ella dice que el versículo 3 dice que ella volvió a hablar delante del rey, se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Es decir, el decreto estaba vigente, no se había anulado. Así Amán hubiese sido colgado en la horca y todo lo que ya con los eventos que ya conocimos que han sucedido, el decreto está vigente porque según las leyes de este imperio persa, un decreto que había sido sellado, digamos, firmado, aparece firmado porque se le coloca el sello, que es del anillo del rey,
no puede anularse, no puede cambiarse. Por eso ella entra llorando y rogándole que haga nula la maldad de Amán. Y en el versículo 4 nos dice cómo la recibió el rey, porque ella entra sin ser llamada. ¿Cómo fue recibida? Versículo 4. Otros hermanos, por favor, que nos colaboren leyéndonos los versículos. Hay 17 personas acá en la sala. El versículo 4 dice de la siguiente manera: Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. ¿Qué significaba que el rey extendiera el cetro de oro? Bueno, significaba que el rey la recibía. Nadie podía presentarse ante el rey sin haber sido invitado. Y si se presentaba y el rey no le extendía su cetro de oro, pues la sentencia era clara, era una sentencia de pena de muerte. Entonces el rey recibe nuevamente a la reina Esther, donde él está en su sala con su séquito, con sus príncipes, donde había puesto una silla para Amán, es decir, Amán se sentaba junto a los príncipes del rey. Y Esther se presenta nuevamente. Al presentarse, no se presenta tranquila y pacíficamente. Se presenta y se lanza a los pies del rey. Y rogándole y llorando le cuenta al rey, ¿cierto? Lo que había hecho Amán. Y entonces el rey lo que hace es que extiende el cetro de oro, ¿sí? Y ya Esther, una vez con la misericordia del rey extendida, se levanta y le presenta con más calma su situación. Bueno, recordemos que ya en estos momentos, Sebastián, ya el rey está enterado de todo lo que ha hecho Amán, ¿no? Ahí lo que ya viene es a recordarle que hay un decreto y que está vigente, ¿no? A ver qué se hace, porque ya sabemos que según las leyes persas, el, un decreto sellado con el anillo del rey, pues no se puede cambiar, no se puede anular. Entonces le dice Esther al versículo, al rey, en el versículo 5, ¿cuál es el pedido que hace Esther? Versículos 5 y 6. ¿Qué pedido hace Esther o hace ella? El versículo 5 dice así: Y dijo, si place al rey y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Ageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Y el 6. Que están en todas las provincias del rey, el 6. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? De mi nación. Bueno, entonces, el pedido que le está haciendo la reina es que autorice, ¿no? Que dé la orden escrita para que se revoquen esas cartas que ya habían sido llevadas a cada una de las 127 provincias para que pues revoque esa trama que Amán, y nos lo recuerden aquí, Amán Amedata Agageo, es decir, él es descendiente del rey Agag. Agag fue, digamos, como el rey o el que en una época dirigió a un pueblo que el pueblo de Israel nunca debió olvidar quiénes eran y cuál era la orden que Dios había dado con respecto a ese pueblo, el de los amalecitas. Recordemos qué fue lo que hicieron los amalecitas para que encendiese la ira de Jehová, y es haber atacado a su pueblo cuando salían, iban en la caminata después de salir de Egipto, y los atacó por la retaguardia, es decir, cobarde y traicioneramente. Generalmente los que van atrás son las personas que están ya un poco agotadas, que son de mayor edad, quizás niños, mujeres embarazadas, y
atacan por el lado más débil. Ese pueblo tenía esa costumbre, era un pueblo vándalo que vivía de región en región haciendo eso, ¿sí? Eran sanguinarios, era un pueblo que tenía ya el daño en su ADN, en su genética, y Dios dio la orden de que debía ser raído de la tierra. Entonces, ella le está pidiendo que autorice por escrito cómo revocar esa trama de Amán, ¿no? Porque ella le dice, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? Recordemos que ella ya se ha identificado ante el rey quién es, de qué pueblo es ella, mi pueblo, ¿cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Entonces vamos al versículo 7 y 8, ¿qué disposición se tomó para contrarrestar de una manera legal, ¿no? Legalmente, porque va a salir firmado por el sellado con el anillo del rey. ¿Qué disposición se tomó para contrarrestar el decreto enviado por Amán? Versículo 7 y otro hermano, el versículo 8. Amén. El 8. El 7, hermana, Escribid pues, mande. el 7 primero y luego el 8. Perdón. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y, y, se, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Amén. Bueno, entonces aquí la respuesta que da el rey es, bueno, les recuerda que ya se ha hecho algo se han hecho dos cosas y es que Amán fue colgado en la horca y a Esther se le ha dado la casa de Amán. ¿Por qué? Porque Amán extendió su mano contra los judíos a través de este decreto que aún no se había cumplido, pero que ya Amán, queriendo destruir a Mardoqueo, quería adelantarse a la fecha del decreto. Entonces, ¿qué les dice el rey? Bueno, escriban ustedes como les parezca, en el nombre del rey, sellen esas cartas tienen que llegar entonces ahora a las 127 provincias, séllenlo con el anillo del rey, ¿por qué? Porque les dice un edicto que ya esté eh, escrito en nombre del rey y que haya sido sellado con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces, vamos a ver qué es lo que lo que Mardoqueo, ya siendo digamos, el primer ministro del imperio, eh, va a hacer inmediatamente. Entonces, leamos el versículo 9 y el versículo 10. Amén. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que Mardoqueo mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 127
provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Mi Leo lengua. también al 10. Bueno, señora. Bueno, y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Amén. Gracias, hermanito. Entonces, el rey les da digamos, la libertad de que ellos escriban como bien les parece, porque les recordó que ya el decreto que había elaborado Amán y que había sido llevado a las 127 provincias, no podía ser revocado porque estaba sellado, ¿no? Con el anillo del rey. Entonces, ¿qué hace Mardoqueo? Hace lo mismo que hizo Amán. Esto lo hace en el mes tercero, a los 23 días de ese mes, y le escribió a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes, a los príncipes de las 127 provincias, y ahí nos recuerdan la extensión de este reino. Este imperio era un imperio bastante extenso, dice que iba desde la India hasta Etiopía. Creo que Etiopía hace parte del continente africano. 127 provincias y a cada provincia le enviaban las cartas, así como se hizo en el primer decreto, según su escritura y según su lengua, ¿no? Y a cada pueblo según su lengua. A los judíos también conforme a su escritura y lengua. Cada pueblo, cada grupo digamos, que hay en esas provincias, son personas de diferentes lugares porque el reino pues había sido extendido, conquistado, y por eso hay diferentes lenguas y escrituras. Y las cartas van a ser escritas también en esas lenguas y escrituras. Dice, y escribió en nombre del rey Asuero esas cartas Mardoqueo y las selló con el anillo del rey y también las envió por correos montados a caballos veloces, así como se hizo en el primer decreto. Y vamos a conocer qué decía ese escrito. Vamos a recordar, para poder comparar la escritura del primer decreto, que la vamos a encontrar en el capítulo 3, donde dice que fueron enviadas cartas por medio de correos también a todas las provincias del rey. Esas cartas llevaban la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, el 13 del mes duodécimo es 12, que es llamado el mes de Adar, y además de destruirlos tenían toda la legalidad para apoderarse de sus bienes. ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué más decía aquí? Dice, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran listos en aquel día. Y los que llevaban estos correos, dice que salieron prontamente por mandato del rey y también ese edicto fue dado en la capital. Pero hay una parte que no recuerdo en dónde está, si la encuentra algún hermano, donde se daba la orden de que los judíos no estaban autorizados para reunirse ni para mirar cómo podían defenderse. Es decir, que los convertía en unas víctimas totalmente pasivas. Sé que en alguna parte está.
Bueno, si lo encuentra alguno de los hermanos, por favor, no lo comparte. Listo, ahora entonces vamos a conocer cuál fue el escrito de ese segundo decreto que es enviado a las provincias. En el versículo 11 nos dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces, el primer decreto era para que se ejecutara en el mes 12º, mes 12, en el día 13 de ese mes. Y este segundo decreto también va para que el pueblo judío pueda defenderse y hacer lo que dice acá, que puede atacar y matar a todo el que viniese contra ellos en ese mismo día, ¿no? En el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿Cuál es la pregunta 8? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que se envió el decreto de Amán? Y nos mandan a comparar Esther 3:12 con Esther 8:9. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que Amán mandó ese decreto y ahora se va a mandar un segundo decreto? Entonces leamos Esther 3:12, perdón. En el versículo 3, en el 12 del capítulo 3, nos recuerdan que esas cartas que los escribanos del rey hicieron esas cartas en el mes primero, el día 13, según lo que Amán ordenó que se escribiera. Y fueron enviadas ese día prontamente por mandato del rey a todas las provincias. Y el segundo decreto que acabamos de leer, que está en el capítulo 8, versículo 9, nos dice que ese segundo decreto fue escrito en el mes tercero, que lo llaman el mes Sivan, y fue escrito a los 23 días de ese mes tercero. Entonces, hermanos, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Hagamos la cuenta. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el decreto de Amán, ahora, digámoslo, al decreto de Mardoqueo? ¿En qué mes se escribió el de Amán? Lo leímos en el 3:12. ¿En qué mes se escribió el decreto de Amán? En el mes primero. En el inicio del año, ¿sí? En el mes primero, el día 13. Y el de Mardoqueo, que se hace para contrarrestar ese decreto de Amán, lo leímos en el 8:9. En el mes tercero, día 23. En el mes tercero del día 23. Entonces hagamos cuenta. Primer mes, día 13, al segundo mes del día 13 es un mes, ¿cierto? Y del segundo mes al mes tercero, día 13, van 2 meses. Van 2 meses. Y como es en el 23, entonces han transcurrido 2 meses y 10 días. Ese es el tiempo transcurrido entre el primer decreto enviado por Amán y el segundo decreto escrito y enviado por Mardoqueo,
que fue en el mes tercero, día 23, o sea, han transcurrido 2 meses y 10 días. 2 meses serían 60 días y 10 días serían 70 días en total. Ahora en la pregunta 9 nos dice, ¿cuánto faltaba para el día fatal en que los judíos serían destruidos? Hagamos cuentas desde el tercer mes. Sabemos que el decreto de Amán debía ejecutarse en el mes duodécimo, o sea, el mes 12, el día 13. Y el que envía a Mardoqueo va desde el tercer mes, día 23. Entonces, hagamos cuentas cuántos meses faltan para que se cumpliera ese decreto. Del tercer mes al duodécimo mes, tercer mes, día 23, casi que dijéramos ya se está acabando el tercer mes. Contemos como si se acabara ya el tercer mes al 12, ¿cuántos hacen falta? Nueve. Pero como ya el tercer mes, este Mm, 23, hermano, démoslo como por terminado el 23. Serían 8. Serían 8 más los 7 días que hacen falta del 23 para llegar al 30. Y en el mes duodécimo es el día, en el mes duodécimo es el día 13, ¿no? Entonces en total harían falta 8 meses y medio. 7 de un día que sobra y 7 del otro día serían 15 días. Entonces 8 meses y medio faltaba para que se ejecutara ese decreto que había sido enviado por Amán a las 127 provincias. La pregunta 10 nos dice, ¿quién formuló este segundo decreto? Ya no tenemos ni siquiera que ir a leer, porque ya sabemos quién fue el que formuló, el que redactó, el que envió a las 127 provincias. ¿Quién fue el que escribió ese segundo decreto? ¿Quién lo formuló, hermanos? Amán. Amán. El segundo, hermano, Ah, pero Mardoqueo. Mardoqueo. El primero fue por Amán, el Sí. segundo que es autorizado por el rey para contrarrestar de una manera legal porque va con su sello, es redactado, formulado por Mardoqueo. ¿Y qué tan ampliamente se publicó? Pues igual que el primero, fue publicado en las 127 provincias y también se tuvo en cuenta de que fuera en la escritura, en las lenguas de cada uno de los que habitaban en esas provincias. ¿En nombre de quién se escribió? ¿En nombre de quién iba ese decreto? Me quiere el nombre del rey, ¿no? Iba en el nombre del rey porque tenía que ser sellado con el anillo del rey. Ese anillo le fue entregado a Mardoqueo, ¿no? Y llegamos a la pregunta 12, donde nos piden que digamos cuál es la esencia. ¿Cuál es la esencia de ese decreto? ¿Cuál es la esencia del decreto escrito, redactado, formulado por Mardoqueo? Si lo comparamos con el de Amán. ¿Qué pide Mardoqueo en ese decreto? Que acá no lo piden como cuál es la esencia de ese decreto. En el 11 dice que se le da la facultad a los judíos de qué? A todos los judíos que están en las ciudades de esas provincias para que se puedan reunir. El hecho de que se pueda reunir
nos está indicando de que, bueno, nos están facultando para que nos reunamos, para que nos organicemos con un propósito, y es el de defender la vida. A ellos no se les autorizó para que salieran a atacar como se les autorizó a los demás con el decreto de Amán, sino a ellos se les autoriza a que se defiendan. No van a atacar a nadie, sino a defenderse de quien los vaya a atacar en ese día, ¿no? Es decir, el hecho de reunirse es que ya no se van a sentir solos frente a una amenaza que estaba organizada, porque el decreto de Amán pues facultaba a todos para que se reunieran ellos, organizaran su plan de cómo los iban a atacar, cómo se iban a apoderar de todo lo que ellos tenían. Aquí es con el propósito de que se defiendan. Es decir, hay una autorización legal frente a esos agresores. No, ese decreto no tiene el carácter que llevaba el decreto de Amán como una venganza, ¿no? La esencia de este decreto es una esencia defensiva, van a defender su vida. En el primer decreto, los judíos iban a estar totalmente indefensos, en total desventaja. Aquí con este segundo decreto no, porque se les permite reunirse, organizarse y no estar en desventaja. Y también el decreto da una fecha, igual que la primera, una fecha específica, y es la misma fecha del primer decreto, que es en el mes 12º, el día 13. Entonces, esa es la esencia de ese decreto formulado por Mardoqueo, ¿sí? Reunirse legalmente porque se lo permite el decreto, defender, proteger sus vidas. Ellos no les iban a destruir, solo iban a destruir o atacar a quienes los iban a agredir a ellos. Pero ¿qué ocurrió en ese día? Yo tuve la inquietud y tengo la inquietud, ¿será que alguno en ese día levantó la mano contra los judíos? Y si nosotros miramos en el capítulo 9, el versículo 2, dice, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Inclusive, dice, y todos los príncipes de las provincias, sátrapas, capitanes, oficiales del rey, apoyaban a los judíos. O sea que sí podemos acá inferir que hubo personas que quisieron, como se dice, ponerle mano, atacarlos, pero ellos ya estaban organizados en sus ciudades, en sus provincias, y nadie los pudo resistir. Además, estaban ayudados por los sátrapas, capitanes y oficiales, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Ellos cómo iban a hacer algo en contra del pueblo de Mardoqueo, porque ya Mardoqueo era importante en el reino. Entonces, el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. O sea, en ese día se revierte todo, ¿no? Los enemigos fueron derrotados. El temor cayó sobre los pueblos del imperio. Los funcionarios que iban a ayudar a los que iban a exterminar a los judíos, pues los funcionarios ahora ayudan a los judíos. Y realmente todo fue revertido. Hasta hemos leído atrás en unos versículos de atrás, dice que ese día se convirtió en una fiesta.
que llaman la fiesta de Purim, para recordar ese día de liberación. Recordemos que la palabra Purim es, en el idioma del imperio significa echar suertes, ¿no? Porque para que cayera el mes de Adar, el 12º, el día 13, eso fue por las suertes que se echaron. Bueno, entonces ya tenemos claro cuál era la esencia de ese decreto. Totalmente era defensa de la vida de los judíos. La pregunta 13 nos dice, especialmente a quién se dirigía el primer decreto. Ese primer decreto de Amán, ¿a quién se dirigía muy especialmente? Y nos envían a Esther 3:14. Vamos al capítulo 3, versículo 14, hermanos. Es 14. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Entonces fue enviado a todos los pueblos para que estuviesen listos. Tenían suficiente tiempo para organizarse, para hacer el plan de cómo iban a exterminar a ese pueblo en ese día. Bueno, dice, ¿a quién le ordenaba estar especialmente preparado el segundo decreto? Capítulo 8, versículo 13. ¿A quién le ordenaba este segundo decreto estar especialmente preparado? 8:13. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Entonces, ¿a quién se le ordenaba estar especialmente preparados para el segundo decreto? Especialmente a los judíos, ¿no? Para poderse vengar de sus enemigos. Yo creo que quizás no es tanto como dice aquí, de pronto es alguna palabra que no es muy exacta en la traducción para vengarse, porque a ellos no se les pedía venganza, sino simplemente la esencia del decreto habla de que debía ser para prepararse para defender su vida. Si eran atacados, ellos se defendían. Ellos no iban a atacar a nadie, no iban a tomar bienes de nadie, sino simplemente si eran atacados, la autorización era que tenía la autorización legal de defenderse. Y por eso se les estaba ordenando estar preparados, es decir, se iban a reunir, también ellos iban a idear su plan de cómo se iban a defender. ¿Cómo vestía Mardoqueo? Capítulo 15, versículo 15 del 8. ¿Cómo vestía Mardoqueo? El que estuvo por mucho tiempo allá en la puerta, a la puerta del rey. Acordémonos que a la puerta del rey es una zona donde hay muchos funcionarios a la entrada del palacio, donde trabajaba Mardoqueo. Y ahora dice, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Acordémonos que cuando Susa es enterada de ese primer decreto, los habitantes de esta ciudad se sintieron confusos, confundidos, digamos, sin saber por qué motivo, cuál era el propósito por el que se estaba
enviando ese decreto de exterminio de los judíos, pero ahora los habitantes de Susa están alegres y dice, la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Pregunta 16. ¿Cuánto tiempo hacía que se había sentado en silicio? ¿Cuánto tiempo hace que Mardoqueo después de que conoce lo escrito en ese decreto de Amán, leímos que se vistió de silicio, estaba, como nos lo dice en en las lecciones anteriores, vestirse de silicio era expresar la angustia, el clamor por alguna situación. Y nos preguntan cuánto tiempo había transcurrido desde ese momento del vestido de silicio, ahora que él ya no está vestido de silicio, sino está vestido con esas vestiduras reales, con corona de oro, con manto de lino y púrpura. Entonces, para sacar ese tiempo, tenemos que mirar que después de que Mardoqueo conoce el primer decreto de exterminio, que eso fue en el primer mes, el día 13, a ese mes lo llaman Nisan. Cuando él se entera de eso, pasan 3 días de ayuno, de oración. Después llega el segundo decreto, que es el 23 del mes tercero de Sivan. Entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde ese vestido de silicio hasta este momento en que nos lo muestran de esa forma vestido? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido, hermano? El mismo tiempo que hemos hecho el cálculo en la pregunta 8. Si el cálculo que he hecho está mal, hermanos, me corrigen, porque el primer decreto fue en el primer mes, día 13. Y cuando sale el segundo decreto, que ya Amán ha sido colgado, que ya el rey se ha enterado de cuál es la identidad de la reina y de Mardoqueo, que ya Mardoqueo ha sido, digamos, ha recibido del rey la honra por haberle librado su vida. Y sale ese segundo decreto en el tercer mes, el día 23. Entonces ha transcurrido 2 meses y 10 días. Del primer mes al tercer mes, restando los días, nos dan 2 meses, 2 días. Realmente es un corto tiempo, ¿no? Lo que ellos nunca esperaban, que todo se fuera a revertir de esa manera. ¿Cómo se compara el estado de ánimo que imperaba entre los judíos con el descrito en Esther 3:15 y 4:3? ¿Cuál era el estado de ánimo que imperaba entre los judíos allá en Esther 3:15? Pues en Esther 3:15 nos dice que la ciudad de Susa, cuando se enteran del primer decreto, dice que había confusión, había perplejidad, desconcierto. La población no judía de Susa, o sea, los del imperio, no comprenden el motivo de ese decreto. Mientras Susa estaba en esa situación, el rey y Amán, que están en el primer banquete, se sientan a beber, mostrando pues una total indiferencia,
ni siquiera quizás dándose cuenta del sufrimiento de los judíos, ni de la perplejidad que están viviendo los habitantes del imperio, que como decíamos, conocían a los judíos, los veían como un pueblo no rebelde, trabajador, un pueblo de buen testimonio. Entonces, ese es el estado de ánimo que se describe en Esther 3:15. Y luego nos mandan a mirar el estado de ánimo en el capítulo 4, versículo 3. ¿Qué nos dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 3, hermano? Capítulo 4, versículo 3. Le leo, hermana. Gracias, hermano Jairo. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. De muchos. Entonces, estamos mirando el estado de ánimo de los judíos en el 4:3 y el estado de ánimo de la población no judía, ¿sí? De los que eran habitantes de Susa especialmente, que estaban confundidos, no entendían el porqué del decreto. El rey y Amán estaban en el primer banquete bebiendo, mientras que en el 4:3 nos muestran a un pueblo en duelo, en ayuno, en llanto, en lamento, muy conscientes. De pronto los no judíos y especialmente los de Susa no alcanzaban a entender el alcance de este decreto. El pueblo judío sí, dice que eran conscientes de este decreto. Por eso entraron en humillación, en clamor, cuando se dice que se vistieron de silicio y ceniza. Hermana Esther, Sí, hermano Jairo. sí, en estos tiempos que estamos viviendo, donde ya estamos los del remanente, de acuerdo a todos estos estudios que hermano Carlos nos presenta, pues estamos ya casi para que se edite el decreto, ¿no? La ley Sí, dominical. Mientras que los hermanitos de la corporación muy tranquilos allá porque ellos estudian otras cosas diferentes, ¿no? Los mantienen engañaditos ahí, entonces ni se dan cuenta que es lo que está pasando, ¿no? Pero cuando eso llegue, entonces nosotros nos va a pasar lo que le pasó al pueblo judío en ese tiempo, ¿no? Ellos sí sabían de qué se trataba el decreto, ¿no? Entonces sí. hoy también nos va a pasar a nosotros lo mismo. Y por eso al principio, hermano Jairo, hablábamos de por qué. No sé si alguno se habrá preguntado eso, porque yo sí me lo pregunté. Bueno, pero ¿por qué hay judíos allá en ese imperio? Luego no tuvieron esa oportunidad a través de Ciro de regresar y de estar pues en su pueblo, reunidos todos. No es lo mismo estar uno esparcido, como estaban ellos esparcidos por las provincias, o como estamos hoy nosotros que estamos en diferentes países y en cada país, pues en diferentes estados, en algunas partes se les llama estado, aquí le decimos departamentos. Estamos regados, ¿sí? ¿Cuál es el consejo y la orden del Señor para estos tiempos? La salida del campo. Y al salir al campo, pues el Señor está aconsejando de que lo hagamos por grupos, ¿no? De familias, que de esa manera nos estemos preparando. Los judíos recibieron legalmente la autorización de poderse reunir y preparar para ese ataque. ¿Nuestra preparación en qué consiste? Nosotros no nos vamos a estar reunidos para tener un plan de ataque,
cuál es el plan y cuál es el propósito de esta salida, de que se organice, el pueblo de Dios se organice en grupos. ¿Cuál será ese propósito, hermano? La formación del carácter, por decirlo, hermano. Principalmente ese, sí. El que nuestro carácter esté a la altura para poder ser dignos de ser ciudadanos de ese reino. Hermanos, hay muchas cosas que pudiéramos sacar de aplicación, ¿cierto? Pero los estudios del libro de Esther, así como en las lecciones anteriores, los hemos aprendido. En esta lección, cuando dice que el cautiverio se revierte, debemos tener la fe absoluta de que si hemos de estar para cuando esté ese momento de crisis, de esa gran crisis, tener la fe absoluta de que así como en Esther se revirtió todo, igualmente para el pueblo del Señor de estos días finales, todo se va a revertir. Todo se va a revertir. Y en eso consiste el deseo del Señor, que nosotros conozcamos su palabra, conozcamos las promesas, conozcamos lo que Dios hará. Y eso está escrito en el conflicto de los siglos, los últimos capítulos. Eso es lo que describe, lo que Dios hará por su pueblo. Esa seguridad que tenía Mardoqueo cuando se la expresa a Esther, porque ve que ella está dudosa, temerosa de que al presentarse al rey no sea aceptada. Además le pone una segunda objeción, es que no haya sido llamada en esos últimos 30 días. Y Mardoqueo le da respuestas duras, que uno al leerlas acá de pronto no le pone el sentido, pero son respuestas que mueven, como decimos nosotros, mueven el piso. Cuando él le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Es decir, si usted no hace algo, no crea que porque estamos en la iglesia verdadera, porque en mi iglesia se hace aquello y lo otro, no creamos que eso nos va a ayudar a escapar de la crisis que se viene. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Esa es la fe que el Señor quiere de su pueblo. Nosotros no podemos decir como Mardoqueo, respiro y liberación vendrá de alguna parte, porque nosotros tenemos la bendición de tener el espíritu de profecía. Y en el espíritu de profecía está escrito. Tenemos dos gráficos donde está la ruta de los eventos. No sabemos fechas, pero conocemos los eventos. Y los eventos se han ido realizando y se han podido ver que son cumplimiento de profecía, así no hubiéramos tenido las fechas. Tenemos ese libro del conflicto de los siglos donde está relatado todo lo que el Señor hará por su pueblo. Así como la fe de Mardoqueo debe llegar a ser la nuestra. Y cuando le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? También debiéramos preguntarnos nosotros, si el Señor me ha puesto aquí donde estoy,
que a veces uno dice, ¿por qué estoy yo acá? No debiera estar aquí. Bueno, solo el Señor sabe y que nosotros podamos llegar a entender por qué estamos donde estamos, así como lo comprendió José cuando le dice a sus hermanos que ha entendido por qué pasó todo lo que pasó y por qué está en ese momento en el lugar donde está, porque Dios tenía un propósito. Lo mismo con Daniel, ¿no? En el exilio. O sea, hay un patrón divino como decimos, Dios tiene un propósito perfecto para cada situación. José fue vendido como esclavo, pasó por prisión injusta, pero después fue exaltado y también llegó a ser el segundo en el reino. Y salvó, el Señor lo colocó en ese sitio para salvar vidas. Daniel vivió en el exilio babilónico. Sobre él pesó una ley injusta, ¿cierto?, que amenazó su vida. El rey no podía cambiar un edicto que ya había salido, pero después de eso Daniel fue exaltado. Moisés también fue un niño en su niñez, siendo bebé, fue sentenciado junto con todos los niños de allá de Egipto, pero Dios lo tenía para ser el libertador, para convertirlo en ese libertador de su pueblo. Es decir, el Señor, en la palabra hay muchos ejemplos de cómo el Señor revierte circunstancias, revierte las condiciones de una crisis. Y hay muchos versículos que ya los hemos leído en lecciones anteriores, donde el Señor nos muestra cómo se revierte. Por ejemplo, en el Salmo 7:15 dice, el mal vuelve sobre el malvado. A veces uno se preocupa por personas que nos quieren hacer daño, no nos quieren. No debiéramos de preocuparnos por eso, no simplemente de poder dar el mejor testimonio y servirles, que de eso se encarga el Señor. Dios envió a José antes de que se presentara esa hambruna, ¿cierto? Bueno, entonces, hermanos, no sé qué otras reflexiones pueden compartirnos acerca de esta lección número 10 sobre cómo el cautiverio se revierte. Bueno, entonces, será agradecerles, hermanos, su participación y disponernos nos faltan ya como unas 3 o 4 lecciones para terminar. ¿Hay un hermano que va a hablar? Bueno. Sí, hermana, adelante. Muy buenos Hermana días. Argenis. Buenos días, hermano Oscar. ¿Cómo está, hermana Argenis? Feliz Bien, sábado para todos. amén. Pues muy bonita, hermana, la reflexión de este libro de Esther. Yo aquí hablando en voz alta con mi esposa, en voz baja, mirando la situación que siempre se repite la historia, ¿sí? Y muchas personas que están en esas otras denominaciones, ellos piensan tener la verdad y piensan estar bien, como yo hablaba con un hermano que ella me decía que pase lo que tenga que pasar, pero se quedan ahí en el error. Ellos están convencidos que están en la iglesia verdadera, como decía la hermana. Hay como decimos mundanamente, hay mucha tela de que cortar de esto que uno mira
los acontecimientos que han pasado y que se vuelve a revertir la historia, como ahorita con las leyes que van a imponer los gobiernos, el gobierno, que es la ley dominical. Y yo comparto con muchas personas y ellos se quedan ahí porque yo les he hablado mucho del remanente, de los temas que he escuchado, los comparto, pero no nos percatamos y estamos mediocremente ahí, en cada uno en su sitio, esperando la salvación, y mucha gente inocentemente se va a perder por no, hermano. Entonces me ha parecido muy buena esta lección, este libro de Esther, y vemos lo que va a pasar, lo que está pasando, hermana, que no nos esperan tiempo bueno y nos va a pasar lo mismo que aquellas personas que esperaban a nuestro Señor Jesucristo y lo siguen esperando cuando Él ya vino y están atrasados de noticia. Entonces muchas veces porque nosotros no estudiamos, no oramos, no escuchamos estos temas tan importantes, que cuando yo estuve en la denominación, en la corporación adventista, no, estos temas no los profundizan. Son predicaciones evangélicas, hermanas, predicaciones a medias, verdades a medias, hermana. Entonces yo, la verdad, me siento muy contento en este grupo, y pues uno ve que Dios exige consagración, exige santidad. Y decía mi esposa ahorita, es más fácil perderse que salvarse, porque pues, Dios exige santidad, hermana, y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tenemos que cada uno autoevaluarnos, hacemos un autoexamen, miramos cómo estamos y prepararnos, hermano, y ayudar a preparar a otros por nuestro testimonio, por nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro mirar, por todo, hermana. Entonces estamos viendo ya las cosas el fin muy cerca, hermana. Gracias, hermana, por esa lección, hermana, y sigamos adelante. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Amén, hermano Oscar, y muchas gracias por sus aportes. Hermana Genis. Sí, hermana Adriana. Buenos días, hermana. Bueno, el Señor es muy bueno con nosotros, porque nos podemos dar cuenta de que Él no vela nuestros ojos. Él nos muestra todos los padecimientos que va a sufrir su pueblo. Y allá, cuando pues ya uno piensa que pues ya es de verdad el final del final, Él hace, digamos, como su aparición triunfal, ¿no? O sea, por su pueblo, como para regalarnos ese ánimo de que nosotros sabemos que vamos a padecer. Y el espíritu de profecía dice que nuestra mente no alcanza a dimensionar los padecimientos en los tiempos del fin para el pueblo fiel del Señor. Y bueno, y yo el otro día hablaba con una hermana y yo decía, nuestros pensamientos no alcanzan a dimensionar todo lo que va a suceder. Y nosotros vemos cosas que han sucedido terribles. Por ejemplo, digamos, uno lee el conflicto de los siglos y a uno le parece eso escalofriante, todo lo que le pasó a esos mártires, a esos que dieron la vida por la palabra de Dios, por este evangelio. Y uno dice que son cosas terribles que nosotros no podemos imaginar. Y yo decía, pero ¿qué será más terrible que una hoguera, que lo quemen en una paila de aceite? O sea, sí, o sea, es como dice el Señor, no alcanzamos a dimensionar. Entonces, yo creo que lo que nos resta es de verdad decirle al Señor que nos ayude, que nos reconforte, que nos prepare, que nos capacite para resistir, hermanos, porque mire, uno dice, bueno, o mucha gente dice, bueno, yo le pido al Señor más bien que me recoja y yo no viva eso ni nada, pero pues como nosotros no sabemos quiénes vamos a estar de pie, quiénes vamos a ir al descanso, nos tenemos que preparar para esos dos eventos, o estar de pie o ir al descanso, porque igualmente tenemos que, si vamos al descanso, igual tenemos que estar a cuentas con el Señor, bien de nuestras vidas, y si lo esperamos de pie, pues obviamente vamos a
a ver a caer todas esas plagas, a ver la destrucción del mundo y a padecer mucho. Y entonces esta historia de Esther nos da, digamos, como una visión de lo que va a pasar, de lo que va a suceder con nosotros, ¿sí? Y de verdad, hermanos, estos tiempos son de meditación, de consagración. Mire que en el mundo todos están haciendo sus propósitos para el próximo año. Y siempre es así. Siempre se finaliza un año y todo el mundo hace sus propósitos y sus metas y todo. Pero nosotros nos estamos preparando para un fin. Nosotros sí debemos estar pensando en eso, hermano, constantemente, no porque sea fin de año, sino que eso es lo que nosotros debemos estar meditando día y noche, ¿sí? Esa preparación, como no separar eso de nuestra mente, como que nada nos distraiga, nada nos entretenga. Entonces, este Mardoqueo, Esther, todos juegan un papel importante y uno se mete en esa historia y allí estamos nosotros, representados en ese pueblo, en Mardoqueo, en Esther. Entonces, pues, estudiar así, de esta forma como estudiaron nuestros pioneros, es muy interesante porque uno entiende perfectamente la historia, el contexto de las cosas y ya uno sabe cómo va a ser el final, ¿sí? De los tiempos para el pueblo de Dios. Gracias, hermana Adriana. Sí, las escuelas sabáticas, realmente estas son las verdaderas escuelas sabáticas. Empezando por los libros que están en nuestras manos, son libros que no están llenos de propagandas, de referencias bibliográficas de personas, aún de personas que ni siquiera tienen nada que ver con el cristianismo, o de personas que uno conoce que sus obras no han sido las mejores para que estén haciendo parte de un escrito de una escuela sabática, ¿sí? Hermanos, vamos a terminar con un pequeño a los que profesan su nombre, porque un letargo semejante a la muerte se cierne sobre los agentes humanos y la obra se ve obstaculizada. La obra de Dios se ve obstaculizada por la negligencia de lo humano en cooperar con lo divino. Considerar cómo vuestra falta de fe, nuestra falta de espiritualidad, nuestra falta de poder divino está estorbando la venida del reino de Dios. Consideremos nuestra falta de fe. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo se enriquece la fe? ¿Cómo aumenta nuestra fe? ¿Cómo dice el Señor? ¿Cómo se aumenta nuestra fe, hermanos? Por el oír y Escuchando. el oír es por la palabra de Dios. Por el oír y el oír la palabra de Dios, escuchando, leyendo. Se aumenta la fe, la espiritualidad. Ella describe como ese letargo Amén. semejante a la muerte que no nos deja despertar. Uno cuando está en letargo está como entre dormido ni despierto. ¿Alguien iba a agregar algo? Sí, hermana, es de que pasamos por pruebas y dificultades, ahí aumentamos la fe. Cuando estamos pasando por duras pruebas y dificultades, nos aferramos más a las cosas de Dios y buscamos más de Dios, así como estaba Mardoqueo cuando Amán estaba
en problemas con Mardoqueo y lo ponía en persecución a él y lo perseguía y hizo la horca para él y resultó fue que para él la preparó para él mismo. Asimismo pasa con nosotros nos toca es que cuando pasan las pruebas y las dificultades, si nos vienen pruebas y dificultades, debemos de aferrarnos más de la mano de Dios y apegarnos más y orar más y estar más ferviente en las cosas del Señor. Bueno, Dios la bendiga. Gracias, hermano. Amén. La fe de Mardoqueo era una fe inconmovible, ¿no? Esas palabras que hay escritas allí en el libro de Esther muestran un hombre que sabía que Dios iba a hacer algo por su pueblo, ¿sí? Acá donde dice que el amor de Cristo no parece constreñir. ¿Qué es constreñir? Si buscamos el significado, alguien que pueda buscarnos sinónimos de la palabra constreñir. Para que tengamos una idea más profunda de lo que es constreñir. Como sinónimos aparecen de constreñir, aparece obligar, forzar, compeler, impeler, limitar, coartar, oprimir, reducir. O sea, la lectura dice, el amor de Cristo no parece constreñir. Reemplacémoslo por los sinónimos que nos dio Laura, a los que profesan su nombre. El amor de Dios todavía no nos ha conmovido y seguimos como con ese letargo. Y eso obstaculiza, dice la obra, nos obstaculiza para cooperar con lo divino. Entonces, hermanos, cada día de estos últimos que vivimos en esta tierra debe ser un día que nosotros revisemos, consideremos nuestra fe, nuestra espiritualidad y cómo podemos cooperar para no estorbar la obra ni estorbar la venida del reino de Dios. Muchísimas gracias, hermanos, por estar aquí en la escuela sabática. Le damos gracias al Señor por habernos permitido otro día más y especialmente otro día santo, santo sábado del Señor. Si es la voluntad del Señor, volveremos a nuestra escuela sabática en el próximo sábado. Entonces vamos a orar. Para terminar, nos colocamos de rodillas. Bondadoso y buen Señor, nuevamente expresamos gratitud por permitirnos haber estado reunidos en esta escuela sabática, haber recibido, Señor, estos llamados, estas amonestaciones a través del estudio del libro de Esther. Señor, que nuestra fe cada día se fortalezca en la medida en que conozcamos a ese Dios todopoderoso que está descrito perfectamente en las Sagradas Escrituras, en la medida en que conozcamos al verdadero Jesús con su verdadero evangelio, en la medida en que entendamos que Jesús es el camino, es la luz, es la verdad, es la vida. Señor, que por la obra de su Espíritu Santo podamos cada día considerar cómo está nuestra fe y nuestra vida espiritual.
Ayúdanos, Señor, a desprendernos de las cosas superficiales, las que no tienen importancia en estos momentos. Señor, ayúdanos a perseverar hasta el fin. Y que en lo escrito, en los testimonios, como dice su palabra, si el pueblo no abandona los testimonios, no va a ser un pueblo que se va a esfumar, que va a estar confundido, como anda el mundo, no solo el mundo que se confiesa no cristiano, sino aún más grave el mundo cristiano, sumido en tinieblas y en confusión. Y aún más grave, este pueblo que fue llamado a dar un mensaje especial, pero que sus dirigentes lo han llevado a dar un mensaje superficial, como el mundo quiere que se le dé, a unirse con quienes no debía unirse. Señor, solamente entendiendo lo que significa su palabra y los testimonios a través de sus profetas, podemos llegar a comprender cuán grande es su misericordia para que se cumpla la palabra que dice que sus escogidos, a pesar de que quieran y que el enemigo planee estrategias para engañarlos, no van a ser engañados porque el Señor ha dado a este pueblo verdades trascendentales y a través de la inspiración a sus profetas, el Señor le ha dicho a su pueblo que dará a conocer todo lo que Él desea dar a conocer a su pueblo, que esto lo va a librar de andar por caminos a los que no han sido llamados como hijos de Dios. Bondadoso Padre, gracias porque nos miró con misericordia, no porque nosotros tengamos o seamos perfectos o no tengamos fallas ni manchas, sino porque su misericordia ha sido grande. Señor, que cada día nuestra grande preocupación sea este carácter que debe ser pulido, limado, para poder llegar a ser parte de ese reino, porque ninguna cosa impura, inmunda, podrá ser parte de él ni ver a Dios. Ayúdanos, Señor, por favor, en nuestras debilidades y flaquezas. Y en estos momentos en que el mundo está preocupado por las reuniones, por las fiestas, por tanta cosa, Señor, gracias por apartarnos, por darnos el discernimiento, el entendimiento de lo que todas estas cosas significan y hacia dónde llevan. Todo esto lo agradecemos, no porque nosotros haya absolutamente ningún mérito, sino en los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Has oído el mensaje del regreso del Señor.
se apartarán cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Cantaremos por los mundos, del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se